Muchísimas gracias. Empezamos este programa y vamos a tratar de hacerlo rápidamente porque hay mucho tema mucha tela que cortar. Hoy hablaremos del 666 y por qué viene el 666 a consecuencia de este famoso personaje llamado el Anticristo. Pastor, algo que me gustaría preguntarles. De acuerdo a lo que vemos hoy, que la maldad continúa, cada uno piensa para sí, es egoísta, también cada país piensa para sí, va a haber dentro del mundo de avaricia que se vive. ¿Cómo es posible para que aparezca el Anticristo, para que estos... no sería tan real y tan lógico, viendo que tal vez en esta comunidad europea o tal vez en estos 10 países que apoyen, estos 10 reyes que apoyen, para que surja el Anticristo? ¿Cómo puede ser posible que dentro de tanta avaricia, o sea, a la final cada uno quisiera figurar? A la final cada uno quisiera decir, bueno, esto es para mí, yo quisiera tener posesión o figura política dentro de lo que es la gobernabilidad del mundo, el nuevo orden mundial. ¿Cómo poder, con este argumento, cómo poder saber que estos 10 apoyarán para que surja el Anticristo? Bueno, en principio, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Alex, muchas gracias, amigos televidentes entre la espada y la pared. Un programa que ha concitado mucha atención y especialmente este tema del Anticristo, del falso profeta y de la marca de la bestia, de la cual hablaremos hoy. Es bastante interesante lo que pasa. Mira, si bien es cierto que todos ambicionan a llegar a gobernar el mundo, cualquier dignatario de Estado, si le dijeran, ¿usted quiere gobernar el mundo? Cualquier político ambicioso que quiere más poder todavía va a decir que sí. Por supuesto. Pero hay que también entender una cosa, cuando el diablo tentó al Hijo de Dios, le dijo, si tú postrado me adoras, te daré todos los reinos de la tierra, porque en mí me han sido dados. A diferencia del Mesías que le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás, lárgate de aquí porque yo no pienso adorarte, el Anticristo sí adorará a Satanás. Será un adorador del diablo y el diablo le entregará los reinos del mundo a él. La misma Biblia dice que adoraron a la bestia y adoraron al dragón. Y el Apocalipsis capítulo 12, verso 9, dice que el dragón es la serpiente antigua, diablo y Satanás. El diablo mismo va a llevar al Anticristo al poder total del mundo. Hay que entenderlo, que es el diablo el que empuja el surgimiento del Anticristo. Y el Anticristo adorará deliberadamente al diablo. Y hay que entender esto, un fenómeno que ocurrirá durante los días de la tribulación, es que este personaje llamado el Anticristo imitará la resurrección del Hijo de Dios. Sufrirá un atentado, un ataque o alguna situación parecida, de acuerdo a las profecías bíblicas del Apocalipsis 13. Morirá. Llegará a la misma muerte y volverá a surgir y asombrará al mundo. Pero mejor... ¿Hay algún texto bíblico que... Por supuesto que sí. Disculpen, amados queridos, reciben la oportunidad a mí de dirigirme a usted y saludarle. Yo sé que los muchachos están desesperados para que todo el mundo conozca y nos preparemos para el encuentro con el Señor y que la gente sea arrebatada y que nadie se quede, pero ahora sí me dan la oportunidad. Gracias amigos, bienvenidos, amados, que Dios les bendiga. La palabra, y sin resentimiento, aquí todo chévere, no pasa nada, está bien. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 3: esto es lo que le va a dar a todos los demás la pauta de saber que este es el Mesías, falso Mesías obviamente, es el Anticristo, el Salvador. O sea, como bien dijo Alex, en un mundo lleno de avaricia y los malos políticos, en vez de tener hambre y sed de servir a los pueblos, como dijo el doctor David Diamond, tienen hambre y sed de que la gente lo reconozca, llenarse de fama, poder, reconocimientos y tantas cosas. Pero toda esta gente en medio de la avaricia, ¿quién será el gobernante? ¿Quién será? Yo también puedo ser, yo puedo ser el ungido, yo puedo ser el Mesías. Algo que va a acontecer es justamente esto. Dice la palabra de Dios: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, justamente va a imitar la resurrección de Jesucristo, pero siempre Satanás va a querer imitar, pero nunca podrá lograr efectivamente como lo hace el Señor. Él es un imitador, Él no tiene la capacidad para crear. Él es creado, por ende lo único que puede hacer es imitar para engañar. Y eso es lo que va a hacer. Va a sufrir un atentado, toda la gente va a lamentarse, pero milagrosamente Él surge de nuevo a decir, ya me sané, y todo el mundo se va a postrar, se va a maravillar y va a decir, ¿quién como Él?
Es decir, olvídate de Dios, ya tenemos a Dios aquí en la tierra, que Dios, ni que Jesucristo, ni que nada. Ahí sí viene una total negación de la existencia de Dios, porque supuestamente Satanás encarnado, copiando, así era como un superhéroe, Dios encarnó. pastor. Más que un superhéroe es una fábula, este será real. Y ahora con lo que va a hablar el doctor David Diamond, va a tener un compinche, y este compinche, para que la gente crea que es Dios aquí en la tierra, lo que mucha gente dice: si yo viera que baje fuego del cielo, ahí yo te voy a creer, como diciendo que eso es algo imposible. Este hombre lo va a hacer posible. Increíble, y gracias a Dios por el conocimiento que Dios les ha dado a ustedes como para ir desmenuzando y hacerlo de una manera entendible, a pesar de que el tema es bastante pesado y difícil muchas veces de entender, pero para que nuestros amigos televidentes puedan entenderlo y vivirlo junto a nosotros estos momentos que están por acontecer. Doctor Diamond, habíamos hablado en el programa anterior que este anticristo gobernará, tendrá su sede en la ciudad de Roma y posteriormente en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Cómo se va a dar esa transición, ese cambio? ¿Y por qué? Bueno, hay que entender esto, amigos televidentes. La nación de Israel, el pueblo judío, regresó a su tierra, a nuestra tierra, a la que nuestros padres la recibieron, dada por herencia de Dios, en el año 1948, el 14 de mayo. El establecimiento del Estado judío en la tierra del Medio Oriente ha suscitado una serie de eventos proféticos, uno tras de otro, de los cuales al momento no es dado hablar. Pero lo cierto es de que el pueblo judío, al haber regresado a su tierra, espera la llegada del Salvador y del Mesías. Lo vuelvo a decir, tomando en cuenta que la mayoría de mi pueblo no acepta que Jesús es el Mesías del pueblo judío. Entonces, ¿qué hace? Espera a otro Mesías. En este caso vendrá un impostor. Entonces, ¿qué ocurrirá? Cuando el anticristo haya tomado el control de la ONU, haya tomado control de la Unión Europea, haya logrado acabar con el terrorismo, y esto es muy importante de decirlo, el anticristo viene como un pacifista al final de la historia de Israel, surge por eso en el Apocalipsis 6 en un caballo blanco que representa paz y seguridad. Cuando el anticristo haya puesto fin a los conflictos en el Medio Oriente, haya acabado con el terrorismo, haya desarmado nuclearmente a muchos países que están amenazando de una tercera guerra mundial inminente, el anticristo ordenará, esto es importante, que se reconstruya el tercer templo del pueblo judío en Israel. Ese es el anhelo hoy por hoy del pueblo judío, de los líderes religiosos de Israel. Volver a tener un templo como Moisés lo dijo, como Dios a través de Moisés, donde se presenten sacrificios de ovejas, de vacas, tórtolos, palominos. A restablecer, reconstruir el templo que fue destruido por el general Tito, ¿no? Sí, eso me gustaría que lo explicara Arturo. Perfecto. Gracias, doctor David Diamond. Esto es algo de historia para que ustedes sepan. En el tiempo, cuando justamente, para que vayamos despacito para que tengamos esto sin tomar mucho tiempo, Dios, ustedes saben, llamó a Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob, a quien Dios le cambia el nombre por Israel. Y Jacob, o Israel, tuvo 12 hijos que fueron los descendientes de esos 12 hijos, llamados las 12 tribus de Jacob o las 12 tribus de Israel. Como ustedes conocerán, vino una gran hambruna y ellos todos fueron a vivir a Egipto, donde después fueron esclavos por 430 años. Cuando salen de la esclavitud, Dios le ordena a Moisés construir un tabernáculo. Este tabernáculo consistía en la presencia de Dios mismo para decirle y dictarle leyes y ser el juez, y le indicaba a Moisés qué cosa hacer en medio del pueblo. Posteriormente, siempre dentro de este tabernáculo había lo que se llamaba el arca del pacto, donde era dentro del tabernáculo un lugar especial llamado lugar santísimo, que era la presencia de Dios. Pasan los años y surge el segundo gran rey de Israel. Se acaba el tiempo de los jueces, el último gran juez de Israel, su nombre es Samuel. Viene el primer rey, el tiempo de la monarquía dentro del pueblo de Israel, su nombre Saúl. Él desobedece, desecha y por consultar a una divina es muerto. Y surge o viene al poder David. David dice, no es posible que yo sí tenga mi casa en una casa de cedro, una casa de madera bien linda, y el arca del pacto de mi Dios está entre cortinas, porque eso era el tabernáculo, era algo movible, donde se movía el pueblo de Israel, se movían porque eran cortinas y tenían las estacas y todo bien edificado y bien ordenado como es nuestro Dios. Y David tiene en su corazón el crear un templo. No lo construye David, sino su hijo y sucesor, el tercer rey de Israel, su nombre es Salomón.
Con Salomón se construye este fastuoso, impresionante, súper espectacular templo solamente para que el nombre de Dios sea alabado. Y Dios le dice a Salomón: mientras ustedes estén en rectitud, mi nombre será glorificado en este lugar. Pero si ustedes abandonan mi pacto, dice Dios, el pacto de santidad, el pacto de obedecer sus mandamientos, Dios desecharía y destruiría esa casa. Como en efecto fue. Justamente después de muchos años de vivir en apostasía, haber abandonado a Dios, fue justamente en el año 586, antes de Jesucristo, cuando viene el rey Nabucodonosor y destruye totalmente ese templo fastuoso que era hermosísimo, se lleva el oro, saca el bronce, queda totalmente destruido ese lugar. Posteriormente viene Herodes y reconstruyeron en el templo de Jesús, que usted ya conoce la historia. Él reconstruye este templo y lo vuelve a dar así, para que era tan importante el templo, porque para el pueblo judío eso indicaba la presencia de Dios, y donde todo el pueblo judío podía ir a adorar al Creador de los cielos y de la tierra. En el tiempo de Herodes entonces se vuelve a reconstruir este templo, y es el templo del cual Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y de ese templo, la parte occidental, la pared, es lo que se ve ahora cuando usted ve de pronto de algo de Israel, donde se ve el muro de los lamentos, que usted ve que muchos de los judíos ortodoxos van a rezar ahí siempre. Es justamente esa pared lo que quedó, lo único que quedó de todo el increíble, impresionante templo. Esto aconteció en el año 70, como bien dijo Alex, el general Tito, por orden de Roma, viene, destruye Jerusalén, y desde ese momento el pueblo de Israel no tiene más tierra o patria, y se van al exilio y regresan, como justamente lo dijo el doctor David Diamond, 1948, y ahora se está preparando. El mismo pueblo de Israel está haciendo ya los preparativos, porque ellos saben que el tercer templo es una eminente realidad y tiene que ser construido. Claro. Pastor, gracias por ese vasto conocimiento para poder recrearnos, y ustedes veían imágenes mientras el pastor hablaba, las imágenes del templo, para que ustedes puedan tener una idea de lo que se está hablando de una manera didáctica y de mejor manera. Queremos profundizar un poco más sobre este punto. Entonces, la sede del anticristo tendrá en Roma y luego en Jerusalén. Han pasado ya 3 años y medio, aparecen los 2 testigos y el anticristo los mata. Yo tengo que hacer una explicación un poco clara en este sentido. El arrebatamiento ocurre, surge el anticristo, surge el falso profeta junto con él, e inmediatamente surgen 2 testigos junto con 144.000 sellados de parte de Dios, que salen a enfrentar al anticristo. Viene una horrenda persecución contra ellos, contra los predicadores de Dios. Y los 144.000. Y los que se quedaron de los. Y los que se quedaron. Ahora, en este sentido hay que entender, cuando surge el anticristo, ordena que el templo de Dios sea reconstruido en Jerusalén. Él ordena. Él ordena. Nada puede hacerse sin su permiso. La Biblia dice que todo está bajo el dominio del anticristo. Entonces, sin su permiso no se puede hacer el templo. Los judíos, al ver reedificado el templo, empiezan a ofrecer sacrificios, ofrendas, animales, todo lo que dice el libro de Levítico. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento de la historia en el cual el anticristo decide romper su acuerdo de paz y seguridad con Israel, y decide trasladarse él a Jerusalén y ser adorado como Dios. Se mete en el templo de Dios. Todo vemos una secuencia de imitando las mismas cosas que Jesús. Ahora hay que entender una cosa, que cuando el anticristo sufre el atentado terrorista, el mundo cae postrado ante él. Lo adoran, lo reconocen como Dios. Vuelvo a leer Apocalipsis 13, verso 4, dice textualmente: adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, o sea, adoran al diablo, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Imita la resurrección, porque Apocalipsis 13:14 dice que engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En el original dice revivió, no dice vivió solamente, vuelve a la vida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el anticristo empieza a recibir la adoración, se mete en el templo que él ordenó construir al comenzar. O sea, el arrebatamiento es hoy, mañana se ordena la construcción del templo. Es más, los judíos sabemos que ya está todo preconstruido, todo ya está preparado de antemano. O sea, así
así de categórico en ese Sí, momento. ya está. Hay documentales en internet. Hay documentales en internet que demuestran que ya está lista la vaca para el primer sacrificio, la vaca roja, las ropas de los sumos sacerdotes, los utensilios ya están construidos. Todo ya está listo. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña pausa para ver este reportaje justamente de lo que el doctor David Aymon y el pastor Arturo Nero estamos compartiendo? Vamos a ver este reportaje sobre la reconstrucción de este templo. Entre la espada y la pared. Háblame de ese tercer templo de Jerusalén. ¿Tú has estado en esa ruta? Sí, la verdad es que ha sido un tanto sorpresivo, porque estaba efectuando una visita al barrio viejo de Jerusalén, a lo que es el barrio judío. Pasé por el Cardo romano y desembocas en una plaza abierta, la plaza de Etzion, desde la que tienes una perspectiva asombrosa de la mezquita dorada, de la cúpula de la roca y del muro de las lamentaciones. Y allí me sorprendió ver a tamaño, escala 1:1, una asombrosa menorá. Ya sabes que ese candelabro de 7 brazos que presuntamente estaba en el interior del primer templo, del que construyó hace 1000 años Salomón, en oro macizo, en lo que era una cámara acorazada de cristal, con una pequeña leyenda que decía que era una reproducción fiel de la menorá de Salomón, destinada pues a ocupar el tercer templo de los judíos. Evidentemente, esa revelación, que posiblemente pase inadvertido para la mayoría de personas que no son del todo conocedoras de la historia bíblica o de la importancia de esos símbolos, es toda una revelación, y lo es fundamentalmente porque la religión judía tiene unas creencias muy arraigadas en torno a su religiosidad, vinculada siempre a esa tierra prometida que Yahvé prometió a Moisés en el monte Sinaí, y que ha estado ligada a la historia antigua, reciente del pueblo de Israel. En ese 60 aniversario que hoy día se está celebrando, prácticamente inadvertido para el mundo, está esta revelación, la de que una institución está reproduciendo milimétricamente todos y cada uno de los elementos que componían ese templo de Salomón, ese primer templo de Salomón, con objeto de construir ese tercer templo. Pero claro, y lo decía tu reportaje de una forma extraordinaria, el tercer templo tiene que ubicarse en un lugar donde hoy día hay una mezquita, la mezquita de la cúpula dorada, la mezquita de la roca. ¿Y qué pasará entonces, Josep? Porque por otra parte sabemos que en ese templo de Salomón se encontraba el Arca de la Alianza, donde Yahvé dijo que se guardarán los 10 mandamientos. Misterioso elemento el del Arca de la Alianza, y evidentemente esta institución, que se llama Instituto del Templo, ha podido reproducir todos salvo un objeto, el Arca de la Alianza, que, como bien dices, tiene no solo un significado mágico para el pueblo de Israel, sino que es, permíteme el símil, un teléfono, una forma de comunicación con Dios, con Yahvé. El gobierno actual de Israel ha llevado a cabo varias iniciativas, a mi juicio, muy sospechosas de que puede desencadenarse algo muy importante en un tiempo relativamente breve. Me explico. Los rituales contenidos en ese libro explican que ningún judío, entendamos, ortodoxo, ningún rabino, puede osar pisar la explanada de las mezquitas en tanto desconocen los límites del territorio sagrado que componía el primer templo de Israel. Entre la espada y la pared. Bien, después de ver este documental, estamos viendo, usted está comprobando por usted mismo que lo que estamos hablando a la luz de la palabra de Dios se está dando. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial para seguir hablando de este tema muy importante acerca del anticristo aquí entre la espada y la pared. Regresamos enseguida. Entre la espada y la pared. The Show, tuning parts, láminas de seguridad, ofertas de audio, forros, luces de xenón, aros y llantas. Todas las marcas. Encuentra todo para tu vehículo. Dirección principal, Avenida de la Prensa y Gonzalo Salazar. Sucursal, Avenida de la Prensa N59 162 y Luis Tufiño. Un inmenso amor a Dios y una pasión por la Gran Comisión nos convierte en la iglesia que ama, impacta y da esperanza al mundo.
Iglesia Bautista Betania, Quito, sector norte, Avenida de la Prensa, N47 253 y Gonzalo Salazar. Sur, Avenida Rodrigo de Chávez, entre 5 de junio y Galte. Valle de los Chillos, en Sangolquí, Redondel del Colibrí. Malchinguí, Barrio Pichincha y García Moreno. La Unión Quirindé, ex Centro de Exposiciones Torres. Guayaquil, Avenida del Ejército y Piedrahíta. Iglesia Bautista Betania. Tu casa, te sentirás en familia. Hola amigos, soy Arturo Norero. Y quisiera invitarles todos los días, del lunes a domingo, de 6 a 7 de la mañana, para juntos escudriñar el impactante mensaje de Dios y el Ecuador y el mundo entero poder proclamar: ¡hay vida en Jesús! Dile a un amigo. Entre la espada y la pared. Bueno, continuamos con este programa. Queremos recordarles a la gente que puede seguirnos mensajeando y escribiendo a las direcciones electrónicas y también a nuestras páginas web que ustedes miran en pantalla. Doctor Diamond, antes de poder continuar con esto, usted en el bloque anterior dijo algo que todavía no le hemos hablado y saltó así en este debate de este programa: el falso profeta. ¿Quién es? ¿Qué es? Lo haré. Bueno, te explico esto. Mira, cuando el anticristo ve ya construido el templo, dice la Biblia en Daniel capítulo 9, verso 27, que hará un pacto de 7 años. A la mitad de la semana, los 3 años y medio, el anticristo violenta su acuerdo de paz y seguridad con el mundo árabe y con el pueblo de Israel y provoca la tercera guerra mundial. Esto es importante. Ahí comienza la tercera guerra mundial. Y provoca cuando el anticristo se mete en el templo de Dios. La Biblia lo llama el anticristo de distintas maneras. Una de ellas es hijo de perdición, hombre de pecado. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Y en el verso 4 dice en 2 Tesalonicenses 2 que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Este templo, tengo que ser claro y enfático, tiene que ser reconstruido. Es un templo físico que va a convivir junto a la mezquita árabe, la mezquita de la roca que está en Jerusalén, en la colina del monte Moriah. La Biblia dice que este templo tiene que ser reconstruido física, literalmente. Mira, Apocalipsis 11:1-2 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los pueblos paganos. Dice, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, el anticristo entra. Voy a rememorar la historia rápido. El anticristo surge luego del arrebatamiento de la iglesia, firma un acuerdo de paz y seguridad con los árabes y la nación de Israel, alcanza el gobierno del mundo, empieza a gobernar el mundo desde Roma, ordena la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Los levitas de la tribu de Leví de la nación de Israel empiezan a ofrecer sacrificios como Moisés ordenó durante 3 años y medio. A los 3 años y medio el anticristo rompe el acuerdo de paz y seguridad, traslada su gobierno a Jerusalén y se mete por la fuerza. La Biblia dice, Daniel capítulo 11:42, tropas profanarán el santuario, invade, por la fuerza se mete en el templo de Dios y se siente en el templo de Dios y exige ser adorado como Dios. ¿Por qué? Porque el anticristo literalmente imita la resurrección de Jesús. El mundo asombrado ante su vuelta a la vida decide adorarle. Ahora, de esto hay que ser claro, el anticristo no va a trabajar solo. Así como el Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo para que respalde la obra de la salvación, el diablo envía al anticristo y el anticristo actúa con su compinche, el falso profeta. El falso profeta no va a ser un papa romano, como muchos predican. El falso profeta tiene que ser judío también, tiene que ser descendiente de la tribu de Leví y será el encargado de dirigir el sacerdocio levítico en los días de la tribulación. Va a ser el encargado de, esto es importante, cuando un templo de Dios fue construido, hablemos del tabernáculo, hablemos del templo de Salomón, hablemos del templo reconstruido por Esdras, Nehemías, Zorobabel y luego reformado por Herodes. Siempre que Dios
dio inicio a los sacrificios, comenzaron estos cuando Dios mandó fuego del cielo. Los levitas lo que hacen es mantener ardiendo el altar de Dios, pero no encenderlo. Siempre Dios lo encendía mandando fuego desde las alturas. Veamos el ejemplo de Moisés y Aarón. Dios mandó fuego y enciende el altar. Cuando viene Salomón, ora y Dios manda fuego. Pero hubo un profeta en la Biblia llamado Elías. Elías, el profeta, hizo caer fuego del cielo en la antigüedad ante los falsos profetas de Baal. De acuerdo a las profecías bíblicas, dicen que Elías volverá para hacer eso. Como el pueblo judío, la mayoría de mi pueblo entienda, no acepta a Jesús como Mesías, mucho menos a Juan el Bautista. Entonces, ¿qué ocurrirá? Vendrá este falso profeta, se presentará como Elías, se hará pasar por Elías, literalmente va a decir yo soy Elías, y ordenará que caiga fuego del cielo para el primer sacrificio que se realice en el templo de Jerusalén de aquellos días. El mundo dirá, o en especial la nación de Israel, ¿y este hombre quién es? Y él dirá, yo soy Elías el Tisbita y yo vengo a presentarles a este señor que es el Mesías de Israel, adórenle. Estamos hablando del falso profeta. Sí, el falso profeta. Lo más interesante, Arturo, es de que habrá un falso Elías y un verdadero Elías. El falso Elías estará junto al anticristo haciendo lo que Elías en la antigüedad hizo, caer fuego del cielo, y el verdadero Elías viene con Moisés a cerrar el cielo para que no llueva. Será impresionante ese momento. Algo que es impresionante también, David, es, vuelvo a repetirte, Satanás no puede crear, él puede imitar para engañar. Juan el Bautista fue enviado por Dios para preparar el camino para el Mesías, Jesucristo. Eso es justamente la misma historia, pero con una mala intención. Así como Elías hizo caer fuego del cielo para consumir los sacrificios en el altar y demostrar que Jehová es Dios, este hombre va a engañar a mucha gente. Y la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, miren lo que va a hacer el falso profeta y la gente lo va a ver. Por eso es que se va a quedar admirado, y eso es lo que está pasando ahorita en las iglesias. Hay milagros, hay prodigios, hay señales, pero no son de Dios, son del mismo diablo. Escuchen esto. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan la imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Él está preparando el camino para decir, he aquí lo que hizo Juan el Bautista. Con Jesucristo. Que hizo en el libro de Juan, capítulo 1, 19, o 19, justamente dice así la palabra de Dios. Juan 1, 29, perdón. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa proclamación la va a hacer también este falso profeta, pero el anticristo diciendo, he aquí el Salvador del mundo en quien hace milagros para que ustedes vean que es el verdadero Mesías, el libertador del mundo. El falso profeta entonces aparecerá a la par con el anticristo en el mismo momento que igual pase el arrebatamiento. Una, y dos, que este falso profeta entonces será, digamos, el líder espiritual de la religión que gobierne en ese entonces dentro del tiempo de la gran tribulación. Se reparten el pastel, porque el poder político y el poder social lo va a detentar el anticristo. En cambio, el poder económico y religioso lo maneja el falso profeta. ¿Por qué digo el poder económico? Y esto es importante entender, y vamos de lleno ya a la marca del anticristo. Cuando el anticristo imite la resurrección, se meta en el templo, exija adoración, y en efecto lo adoren, los moradores de la tierra dicen que lo van a adorar, los demonios lo van a adorar. Imagínate, o sea, legiones de demonios lo van a proclamar como su rey, al anticristo. Los humanos lo van a adorar. ¿Qué va a pasar? El anticristo va a decir, bueno, señoras y señores, hasta aquí llegó el uso del billete y de la moneda. Ahora, como muestra de la adoración que me tienen a mí, métanse un chip en el cuerpo. El que no tiene el microchip insertado en el cuerpo no compra ni vende, simplemente a la pena capital. Me van a demostrar sumisión y adoración recibiendo lo que aquí mi ayudante, el falso profeta, va a pedir. ¿Qué cosa? Que les implanten un microchip. Arturo. ¿Eso será durante todos los 7 años? No, en especial en la gran tribulación. Ahí es donde se desata los todo. 3 últimos años. Hay que explicar esto, un poquito más esto, permítame. Se habla de gran tribulación. La palabra tribulación es sufrimiento, gran angustia que viene al mundo. ¿Por qué se llama gran tribulación? Porque la Biblia habla que caerá la ira de Dios, viene el tiempo de la ira del Cordero, pero también dice la Biblia que viene el tiempo de la ira del diablo, sabiendo que le queda poco tiempo. O sea, fíjese, es la ira del Dios Padre, la ira del Dios Hijo, y también la ira del diablo. O sea, en el mundo la maldad se va a
consumar hasta el límite. Arturo, ahora sí, perdóname. Sí, la palabra de Dios justamente para decir lo que el doctor David Diamond hablaba, y no sé si de pronto tengan ustedes alguna información sobre el microchip que ya está funcionando, algún reportaje. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y precisamente tenemos un reportaje acerca de esto, no como tal vez en Centroamérica y aquí en el Ecuador incluso, algunos se tatuaban el número 666 como para hacer alusión a este falso que lo hemos dicho que es del Señor Jesús de Miranda, que no tiene nada que ver con él, que sería un payaso tal vez un pobre. Nada que ver, ¿no? Mentiroso. Nada que ver. Vamos a ver este reportaje acerca de cómo la tecnología ha crecido hoy por hoy y da paso a lo que será la marca de la bestia. Veamos este reportaje, por favor. Entre la espada y la pared. Hoy en Internet conecta a la gente a través de los chips RFID, es decir, los chips de radiocontrolados. También en el futuro pues las cosas se van a comunicar entre ellas. El ordenador se convierte en invisible. El Internet de las cosas no es una visión, sino es ya pura realidad. Los chips RFID ya funcionan en las bibliotecas, ya funcionan en producciones industriales, es decir, chips que emiten frecuencias y se conectan con ordenadores. Incluso los pollos y las vacas ya las van a conectar o las están conectando con Internet, ¿no? El mundo real y el mundo virtual se entremezclan. En la biblioteca principal de la ciudad de Viena, en Austria, esta tecnología ya está en funcionamiento. A través de 200.000 libros que están ya con chips, están informatizados, es decir, están conectados, ¿no? Cada libro lleva un chip de estos RFID con una antena que está conectada a un microchip enano, diminuto. En el chip hay un código digital que identifica cada uno de estos libros. Si alguien quiere alquilar un libro, pues lo puede hacer él mismo con ayuda del chip. Si ya no hace falta ninguna persona que codifique nada o que tecle ningún teclado. Entre la espada y la pared. Bueno, vemos cómo, gracias por ese reportaje a nuestra producción, porque vemos ya cómo se va desarrollando, va creciendo a pasos agigantados la tecnología, el control de las personas. Es eso lo que el anticristo pretenderá, tener el control al que todo el mundo pueda tener esa marca, ese microchip en su mano derecha, ¿no? Para poder tener el control de cada una de las personas. Sí, lo que busca el anticristo es más que controlar, es el principio llevar a la adoración a la humanidad, pero no solo para él, sino para el mismo diablo. Ahora, en el versículo 17, hablando de este microchip, da tres opciones claras, no solamente una. Si uno vuelve a leer Apocalipsis 13, 17, dice que ninguno puede comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, se entiende el chip, o el nombre de la bestia. Cuando dice el nombre se entiende el apellido, nombre y apellido de la bestia o anticristo, o el número camuflado, oculto, como un código dentro del nombre y apellido del anticristo. Muchos han especulado y han dicho quién es el anticristo, que es el príncipe de Asturias, que era el príncipe de Inglaterra, que esto, que el otro. La Biblia no da el nombre del anticristo, ni el apellido. Lo cierto es que cuando este personaje surja, en el nombre y el apellido estará oculto un código que inevitablemente llegará a descifrarse como 666. Segundo dato, no solamente es el nombre o el número, sino el chip. Este chip va a permitir que la gente deseche el dinero. De acuerdo a las profecías bíblicas de Ezequiel, el dinero será tirado en las calles. Ezequiel 7:19 describe que el dinero perderá todo valor adquisitivo y se reemplazará con este sistema. Mire, Ezequiel capítulo 7, versículo 19, me parece,
Dice la Biblia textualmente, arrojarán su oro, sí, Ezequiel 7:19, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el furor del día del Eterno. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad. El dinero será tirado a las calles, los bancos entrarán en quiebra, simplemente se cerrarán. Ya la gente no va a necesitar ir a hacer transacciones con cajero automático, tarjeta ni nada. El que no se implante un chip está perdido. Y yo en mi libro, Historia del Futuro, hice una investigación sobre esto y descubrimos que la HP Compact ha lanzado ya al mundo un microchip y literalmente los creadores de este microchip dicen que su costo podría ser de $1. $1 va a costar hacerse implantar este microchip. Ahora el problema es este. Según los creadores de este microchip, dicen que tiene cianuro como uno de sus componentes. La pregunta es, ¿qué pasaría si es de que el cianuro, por alguna razón, reventase en el cuerpo de la persona que recibiera la marca? Inmediatamente se produciría una gangrena que consumiría el cuerpo de adentro para afuera. Lo mataría. Lo mataría. Y la Biblia se anticipa a eso, porque capítulo 14, versículo 9 al 11, la Biblia describe que esta gente se va a podrir en vida cuando reciba la marca del anticristo. La gente dirá, bueno, recibo la marca de la bestia, ahora voy a poder comprar y voy a poder dar de comer a mis hijos. Pero la Biblia dice que quienes hagan eso no tendrán perdón de Dios. Dice 14:9 de Apocalipsis, el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia, a su imagen, o recibe la marca en la frente o en la mano, él también beberá el vino de la ira del Dios Todopoderoso, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado, escúcheme bien, con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Textual, la gente que reciba este microchip en el cuerpo, pensando que con eso va a poder conseguir alimentos, dar de comer a su familia, encontrar trabajo, mantenerse en el orden legal constituido de aquel tiempo, están equivocados si creen que Dios los va a perdonar. La gente que reciba la marca del anticristo, no hay marcha atrás, porque habrán cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado imperdonable. Nunca Dios los perdonará, jamás. La única forma que tiene la gente de sobrevivir luego del arrebatamiento es no dejarse marcar. Y la Biblia lo dice. Dar su vida. Y mire, literal, Apocalipsis 15:2, vi también algo como un mar de vidrio mezclado con fuego, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, y la marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Y cómo es que llegaron ahí? Los mataron. Los van a matar. Y también Apocalipsis 24, sí, que dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Doctor, y en este pasaje bíblico es más explícito incluso cómo morirán. Pero por supuesto, es que Satanás no solamente le va a dar una muerte así normal. Primero van a entrar en gran agonía. Algo que quiere Satanás, acuérdense siempre esto. La función de Satanás no es asustarle. La función de Satanás no es estar escondido debajo de su cama para cuando usted se levanta de noche para ir al baño y le haga ¡ah! Te agarré y te asustó. Esa es la mentira. La función de Satanás es alejarnos de Dios y que nosotros alejados neguemos a Dios. Y él, en ese tiempo, como bien dijo el doctor David Diamond, la ira de Satanás se va a encender contra aquellos que él reinando no lo adoren. Y antes de descuartizarlo, antes de decapitarlo y descuartizarlo, primero los va a hacer sufrir para que nieguen. Y ahí es donde de verdad ahí es donde las papas queman y uno va a estar de verdad contra la espada y la pared. Si aceptas al anticristo y te pones la marca, Dios no te perdona y estás condenado por siempre. Y si no lo aceptas y niegas al anticristo para decir Jesús es el Señor, la ira de Satanás querrá descuartizarte y destriparte. Como dice la palabra de Dios, van a morir para demostrar que Jesucristo es el Señor verdadero de su vida. Por eso decía el doctor Diamond, sí se podrán salvar, pero no le aconsejo que se queden en esta situación. Vamos a hacer una pausa comercial, enseguida regresamos con este tema, gracias a los mensajes que nos siguen llegando y a los correos electrónicos también que nos están enviando. Muchísimas gracias, vamos a un corte, enseguida estamos con más de este su programa Entre la Espada y la Pared. Entre la espada y la pared. Show, tuning bar, láminas de seguridad, ofertas de audio, forros, luces de xenón, aros y llantas, todas las marcas. Encuentra todo para tu vehículo. Dirección principal, Avenida de la Prensa y Gonzalo Salazar. Sucursal, Avenida de la Prensa N59 162 y Luis Tufiño. Un inmenso amor a Dios y una pasión por la Gran Comisión nos convierte en la iglesia que ama, impacta
y da esperanza al mundo. Iglesia Bautista Betania, Quito, sector norte, Avenida de la Prensa, N47-253 y Gonzalo Salazar. Sur, Avenida Rodrigo de Chávez, entre 5 de junio y Galte. Valle de los Chillos, en Sangolquí, Redondel del Colibrí. Malchinguí, Barrio Pichincha y García Moreno. La Unión Quirindé, ex Centro de Exposiciones Torres. Guayaquil, Avenida del Ejército y Piedrahíta. Iglesia Bautista Betania, tu casa, te sentirás en familia. Hola amigos, soy Arturo Norero. Y quisiera invitarles todos los días, del lunes a domingo, de 6 a 7 de la mañana, para juntos escudriñar el impactante mensaje de Dios y el Ecuador y el mundo entero poder proclamar: ¡hay vida en Jesús! Dile a un amigo. Entre la espada y la pared. Bien, muchísimas gracias. Continuamos. Gracias, increíble, Pastor Arturo Norero, Doctor Diamond, los mensajes, los correos electrónicos. Muchísimas gracias. Mucha gente nos agradece por este programa y bueno, está hecho con mucho amor y sobre todo con una necesidad imperiosa de que usted pueda conocer no nuestra verdad, sino la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Quiero manifestarles también que aquí está el libro Historia del Futuro. Si a ustedes les interesa mucho este tema y saber un poco más a profundidad, pues aquí está el libro del Dr. David Diamond, Historia del Futuro, que usted lo puede encontrar en la página web www.historiadelfuturo.tv. Aquí en el Ecuador, en la República de Ecuador, en la Iglesia Bautista Betania, puede encontrar el libro en su 5ª edición. Y también si usted desea visitar una iglesia de sana doctrina en Quito, Ecuador, puede hacerlo directamente en la Iglesia Bautista Betania. Bueno, estamos hablando de este tema que realmente nos conmueve mucho, y al decir nos conmueve mucho porque el ver, el visualizar a través de la Biblia estos acontecimientos realmente es como para no desearle a nadie. Y la gente que nos ha llamado diciendo: gracias, pastores, recibimos los mensajes diciendo: estaba apartado de los caminos de Dios, pero ahora que sé que Jesús viene pronto, he vuelto a los caminos y andar en santidad, y gloria a Dios por eso. Él es el único que hace, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, no asustarnos, sino a prepararnos para ese día glorioso en que nos vamos a casa y donde nuestro sufrimiento por siempre habrá terminado. Este pasaje desolador, esta historia, más que historia, este acontecimiento por venir aterrador, realmente creo que ni en las películas de terror se verá estas cosas así. Yo creo que nos hace meditar y nos hace seguir escarbando hacia qué cosas más pueden suceder. Nadie podrá comprar, habrá un orden militar único. Eso es solamente hablando del anticristo, pero aquí no hemos hablado todavía de los desastres naturales que vendrán. Claro. Eso viene, como ya lo estaremos estudiando a propósito. ¿Habrá un orden, solo un orden policial, digamos, de régimen militar? Una ley marcial. La Biblia dice en Daniel capítulo 11, verso 36-37 que el anticristo pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cuando dice pensará en cambiar los tiempos y la ley, hasta en eso va a buscar imitar al Hijo de Dios. Porque cuando viene Yeshua, cuando viene Jesús a la nación de Israel, marca un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo. El anticristo creará también un nuevo tiempo, antes de él y después de él. Y dice creará una nueva ley, y no va a ser la ley de Dios, va a ser su propia ley, que el que no lo adore a él muere. Así es. Esa es su ley. Leyes en cada país, en cada región. Una ley mundial, quien no adora a la bestia, es que todos se tienen que someter a su reino. Es una ley marcial. Lo que él declare, eso es ley para todo el mundo. Daniel dice, capítulo 11, verso 32-33, que el rey se ensoberbecerá y hará su voluntad y se levantará contra todo lo que es Dios o es objeto de culto, y dice que hablará maravillas contra el Dios de los dioses y el rey de reyes, que insultará a Dios y de los que moran en el cielo. Por eso Apocalipsis 13:1 dice que tiene que sobre su cabeza 10 cuernos y 10 diademas, gobernantes que lo respaldan, y un nombre blasfemo, que es un insulto contra Dios. Pero en esto quiero ser claro y objetivo. No solamente habrá la marca del anticristo, Dios marcará a sus siervos visiblemente. Apocalipsis capítulo 7, cuando surgen los 144,000 judíos, mire lo que pasa. Dice, Apocalipsis capítulo 7, Arturo, por favor, léemelo hasta el verso 3.
Dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hemos sellado, o sea, hay un sello visible. Ahora, ¿en qué consiste este sello? Es una protección divina para esos 144.000. El anticristo al final los va a matar, pero no los va a matar cuando él quiera, los va a matar cuando Dios permita que los maten. En los días que usted... Sí, permiten esto. Entonces, el anticristo no va a poder matarlos. De entrada no va a poder, va a tener que aguantarse que lo vayan desenmascarando, atacando. Pero llega un momento en el cual Dios va a permitir que millones de demonios salgan del infierno y atormenten a la humanidad, pero no van a poder tocar a estos 144.000, van a estar intocables al ataque del diablo. Mire, no solo el anticristo, los mismos demonios no los van a poder tocar. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Versículo 3 y 4, 9, 3 y 4, Arturo. Okay, así inclusive el 5. Ok, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Demonios, que verso 2 dice que salen del abismo, que es una prisión de demonios. Sigue. Y se les mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Práctico. El anticristo va a sellar a su gente, Dios también a la suya, a los 144.000. Y cuando estos demonios surjan del abismo, de la prisión de demonios que está en las profundidades de la tierra, y libere todo su poder demoníaco, Satanás, oprimirán y atacarán a la humanidad menos a los 144.000. Pero tan grande será la opresión, escuche bien lo que va a pasar, el sufrimiento en el planeta Tierra será tan terrible. Jesucristo dijo que no habrá tanto sufrimiento, nunca hubo en la historia ni lo va a ver como en este tiempo. Dice que la gente intentará suicidarse, Arturo, y no van a poder morir. Verso 6 de Apocalipsis 9. ¿Se refiere a eso? 9:6, léelo. Sí, dice así la palabra de Dios. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. 144.000 también sean liquidados, los van a matar. Doctor Daimon, es una tortura. Esto es una tortura. Por 7 meses. 5 meses. 5 meses. 5 meses en los cuales tortura y no va a haber muerte en la tierra. Y eso todavía no es todo, porque no hemos hablado de los desastres naturales que también están ahí. Definitivamente, o sea, no estamos hablando. Es una calamidad. O sea, para que el Señor Jesucristo mismo dice, rueguen para que escapen de lo que viene. O sea, si el Señor mismo nos está diciendo, y por 2000 años, como en otros programas David había dicho, que Dios está diciendo, ya basta, vuélvanse a mí, mi ira viene sobre la faz de la tierra, ya mi paciencia se agotó, ya cruzaron el límite de mi paciencia, arrepiéntanse, porque lo que viene, hermanos, lo que viene es terrible. Ni ninguna película de Hollywood, o uniendo todas las películas de terror de Hollywood, no llegarán ni al 1% de las cosas verídicas, veraces, ciertísimas que vienen sobre la faz de la tierra. Sin duda que es una persecución, como lo estamos visualizando, es una persecución, y aparte de una persecución es una tortura constante. Y ahí no existirán derechos humanos, no habrá absolutamente nadie que pueda reclamar y decir, por favor, no lo hagan así. Si no en se los países donde está, desgraciadamente, un dictador, al que se atreve a alzar la voz contra el dictador, muere. Y eso es lo que va a pasar, como bien dijo David, Apocalipsis 13:7, no es cuando le dé la gana, sino cuando ya Dios permita, como dice, si me permites, David Leo dice, y se le permitió, recién ahí, se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Doctor Daimon, si están también los 144.000 y morirán dentro de los 3 años y medio, y ya aparecen este tipo de escenarios, hay este tipo de... habrá una guerra. Claro, no, hay que ser honesto, claro. Apocalipsis capítulo 14, verso 1, vuelve a hablar de los 144.000, pero ya no en la tierra,
Mire lo que pasa, el anticristo los va a exterminar. Después de esto, mire, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y no está hablando del monte de Sión de Israel, sino del monte de Sión. Hebreos capítulo 10, versos 22-23, dice que el monte de Sión es la Jerusalén del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Literalmente los matan en la tierra y Jesús los tiene que recibir en el cielo, los 144.000, después que el anticristo los mata. Dice, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000. Ahora, aquí está. ¿En qué consiste el sello de Dios? Hemos dicho que el sello del anticristo es un microchip, en la frente o en la mano derecha. El sello de Dios, escuche lo que es. Que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. O sea, el anticristo va a sellar con un microchip. En cambio, Dios va a escribir su nombre y el del Mesías en la frente de estos 144.000. Por eso es que los demonios, cuando salen, no los pueden tocar, porque hasta los demonios, que cree usted que son analfabetos, saben él. Ellos saben él, saben perfectamente que esos 144.000 son intocables para ellos, hasta el momento en el cual Dios diga, ahora sí, y los matarán. Algo que me parece impresionante, siempre en la historia, el pueblo de Dios siempre ha tenido una marca, sí, que los ha identificado, no como cristianos o pueblo de Dios a escondidas, sino que tienen que dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y eso es lo que a veces la iglesia de Dios, especialmente en estos días, ya ha perdido. No hemos dado testimonio de verdad, soy un hijo de Dios. Hasta inclusive en ese exterminio masivo del pueblo judío, a lo largo de la historia, como vemos nosotros en el Holocausto, a ustedes los judíos se les obligó a tener una marca para que todo el mundo sepa, la estrella de David, que eran judíos. Y algo que nosotros tenemos que aprender es no avergonzarnos de llamarnos hijos de Dios, y no solamente en la frente, en la mano, en el corazón, en el pecho, en la médula de los huesos, decir Jesucristo es mi Señor, y no avergonzarnos de Él. Eso es lo que está pasando ahora. Mucha gente que acepte la marca de la bestia va a proclamar ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá contra la bestia? Ellos sí tienen identidad, aunque sea satánica y equivocada. Van a adorar a Satanás pensando que es su Dios, y nosotros, teniendo al Dios verdadero, nos avergonzamos de Él, le negamos con nuestras actitudes. Y dése cuenta, a lo largo de la Biblia, los verdaderos hijos de Dios, los que amamos a Dios, tenemos una marca en la frente y en el corazón, que tiene que ser el testimonio que nosotros proclamemos, que Jesucristo es el Señor de nosotros. Y eso es así como tenemos que vivir, y es así como tenemos que proclamarlo, sin vergüenza, radicales, y si toca morir, moriremos, aunque sabemos que en las puertas del cielo estará Jesús para darnos la bienvenida. Doctor Raymond, Pastor Arturo Norero, acabamos de leer un versículo en el cual dice que saldrán demonios de las profundidades de las profundidades de la tierra. La Biblia, Juan lo dice, Juan lo dice como saltamontes, langostos, ok. Se supone que atormentarán a aquellos que no quisieron recibir la marca, o en general a todas las personas. No, atacan a todos los que no obstante han recibido la marca. Igual a la humanidad entera van a atacar. A los que se marcaron y a los que no se marcaron. Bien dice la frase, el diablo mal paga a sus devotos, porque el anticristo va a ordenar que se selle toda la humanidad. Se van a sellar, pero igualito los van a atacar, excepto a los 144.000. Los únicos que se salvan del ataque son ellos. Y en esto tengo que ser claro, por favor permítanme. El anticristo dejará sin predicadores el mundo. Esto es lo más impresionante. El anticristo acaba con los dos testigos, que después de muertos resucitados se van al cielo, no es que se quedan todavía a seguir predicando. Acaba con los 144.000 judíos. Y la pregunta es, ¿quién predica? O sea, que no habrá... ¿A qué se predica? ¿Quién o qué? No habrá quien predique la verdad. Un ángel aparece. Y habrán los predicadores de falsa doctrina que estarán diciendo que ese... ¿Se cerrarán las iglesias? No existirán iglesias cristianas, olvídate. De eso no. ¿No habrá lugares donde congregarse? No en el nombre de Dios. En el nombre del anticristo sí. En el nombre de Dios solamente los que han sido enviados para proclamar la verdad. ¿Y qué pasa con los que persisten en no quererse marcar? El que persevera hasta el fin será salvo. Esa es la palabra, David. O sea, lo terrible de lo que la gente a veces dice, bueno, si hay una segunda oportunidad me voy en el segundo vuelo porque aquí está muy lleno. Y haciéndose los chistosos dicen, si hay una segunda oportunidad y por amarte es pecado, quiero ser pecador, nos quedamos en la tribulación y nos vamos en el segundo vuelo. No saben, amados queridos, o sea, más de lo que hemos hablado, que el mismo diablo estará aquí buscando a aquellos que no tienen su marca. Usted no podrá comer ni andar ni andar en ningún lugar sin esa marca. Usted tendrá que estar en los montes metidos y escondidos, y donde lo encuentren, y estarán buscando, créanme, van a estar buscando gente fanática que está en contra del régimen impuesto por el anticristo para o marcarlos. Y obviamente la única forma para que usted no se ponga esa marca es porque usted cree en Jesucristo. Y se puede imaginar la ira del diablo
para hacerle a usted en ese momento renegar de Dios y aceptar su marca, y si no lo hace, lo que hemos dicho, terminarás destripado. El gran tormento y sobre todo yo creo que esa gran persecución, y yo creo que aún dentro de las personas que tal vez perseveraron en poder, en ese entonces perseveren en tal vez poder salvarse, viendo la necesidad van a tener que ceder, y tal vez ellos mismos sean quienes declaren en dónde están escondidos los demás. Es que eso es lo que va a pasar, va a haber Sus hijos se entregarán unos a otros, padres a hijos, hijos contra padres. Pero el que recibe la marca, para siempre condenado. Una vez que recibe la marca, no hay marcha, no puedes ya no hay perdón. decir, bueno Señor, tú sabes que yo te amo a ti, pero me voy a poner la marca disque nomás para engañar a la gente. No hay eso. Una vez que te marca, o eres o no eres. Si aceptas la marca, de cabeza al infierno, no hay nada más que hacer. Quiero agradecerles, doctor David Ayman, pastor Arturo Norero, interesantísimo este programa. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de su programa Entre la Espada y la Pared. Y yo estoy seguro de que este tipo de temas nos hacen reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestras vidas, sobre cómo estamos viviendo el día a día. Si es que realmente, yo creo que sería inconsciente y también sería una falta de responsabilidad en la vida de cada uno tener que llegar a consecuencias extremas como para poder tomar una conciencia de lo que se está hablando, de lo que se está advirtiendo, de lo que tal vez usted no ve, ni siquiera nos han llegado correos y mensajes que nos dicen, ¿y por qué no esto predican en un canal cristiano? Porque lamentablemente no nos permiten, no se ha permitido hablar, no se ha permitido hablar con frontalidad, este tipo de cosas, y son cosas que se están advirtiendo. Y lo hacemos con mucho amor para todos ustedes, porque realmente el deseo de Dios es que todas las personas vengan al conocimiento de Él y no lleguemos. Y por eso estos libros que nos dicen y nos previenen sobre las cosas que van a ocurrir. Muchísimas gracias, doctor David Ayman, pastor Arturo Norero. Nos vemos en el siguiente programa con más de Entre la Espada y la Pared. Entre la Espada y la Pared.